soy Omar Luque, tengo 9 años en el negocio. Inicié este negocio buscando, como muchos, nuevas oportunidades, buscando un mejor futuro. Y ya en el negocio, no solamente he encontrado un negocio, sino además he encontrado una familia. En este negocio yo me he casado, me he conocido con mi esposa. Hoy en día tengo 2 hijos, de los cuales estoy perdidamente enamorado. Y definitivamente me ha ayudado a crecer en distintas áreas de mi vida. Y de eso se trata, creo que el negocio últimamente, en el eslogan de la compañía, que es mejoramos tu vida. Y es súper, pero súper importante entender eso, esas finalidades del negocio, entender esa necesidad de estar siempre con el objetivo puesto, siempre con las cosas claras hacia dónde estoy yendo y definitivamente cuál es la herramienta que tengo. ¿Sí? Ya, empezamos directamente con la carnecita de este entrenamiento. Y lo primero que quiero comentarte es, quiero iniciar este entrenamiento con, con la lectura de un párrafo, un fragmento de un libro maravilloso que seguramente te lo han recomendado, y si no te lo han recomendado yo te lo recomiendo, que se llama los 4 acuerdos. Y en la primera parte, hay una parte en la que don Miguel Ruiz nos comenta sobre el espejo humeante. Y lo voy a leer literalmente. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. Y si nos vamos un poquito más adentro de este párrafo, que es una parte muy importante del libro Los 4 acuerdos, entendemos que muchas veces no nos podemos ver en nuestra real dimensión, ¿sí? Justamente por ese espejo humeante. Entonces, al no podernos ver, empezamos a hacer interpretaciones de lo que podría estar pasando o de lo que me podrían estar diciendo la vida o la realidad. Y eso definitivamente es súper, pero súper importante en nuestro negocio. Para crear un emprendimiento necesitamos hacer la interpretación correcta, primeramente de nosotros mismos y obviamente del negocio en el que estamos. El filósofo Federico Nietzsche dice: no hay hechos, hay interpretaciones. No hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, ¿quién interpreta? Interpreta nuestra mentalidad, interpreta nuestra capacidad para ver esa realidad o para ver ese contexto. Y definitivamente el mundo hoy, en pleno siglo XXI, está viviendo un contexto distinto y está viviendo una posibilidad para nosotros de hacer las mejores interpretaciones para que nuestros negocios y nuestras vidas puedan mejorar. Entonces, yo normalmente en mi vida me manejo por 3 variables, que son principios, certezas y criterios. Y de eso te quiero hablar esta noche, o perdón, esta mañana. Y cuando hablamos de crear una mentalidad emprendedora, necesitamos tener algunos principios. Necesitamos agarrarnos de esos principios, ¿sí? Para que nos puedan ayudar. Un principio es una verdad por definición, ¿sí? Es una verdad per se. Y eso es súper importante que lo podamos tener claros. Y el primer principio del que yo te quiero comentar es el principio de que el mercado es el mejor catalizador de habilidades y virtudes. Justamente hoy por la mañana estaba releyendo una vez más ese fantástico libro, de mis libros favoritos, que es el Cuadrante Flujo de Dinero de nuestro amigo Robert Kiyosaki, es amigo de todos nosotros, ya que nos ha ayudado muchísimo en nuestra educación. Y él recomienda incluso un libro que se llama Los Filósofos Mundanos, que ya lo pedí, ya me está llegando en estos días. Y lo que te dice básicamente ese libro es que el mercado es lo que va
catalizar todas las habilidades que nosotros tengamos. ¿Y dónde se va a catalizar eso? Se va a catalizar en los negocios, se va a catalizar en nuestra actividad diaria. Alguna vez lo escuché de Jim Rohn, decía, no, para Dios todos somos iguales, pero para el mercado todos tenemos un precio. Ni un sol más, ni un sol menos, ni un dólar más, ni un dólar menos. Y es harto importante entender esto, que para ser competitivos en el mercado vamos a necesitar adecuarnos a él, vamos a necesitar entender cómo funcionan esas fuerzas de oferta, esas fuerzas de demanda. Y cuando uno entra al negocio, este modelo de negocio, lo fantástico es que ya te establece las directrices de lo que hay que hacer. Te dice cómo vamos a iniciar, cuánto producto podemos comprar, de quién nos vamos a guiar para mejorar esas habilidades. Además nos dicen cómo lo vamos a hacer, y eso es importante, porque en un emprendimiento tradicional se hace un tanto más complicado. Y eso fue lo que a mí, la primera idea fuerza que hizo que entendiera el negocio y que mi mentalidad emprendedora empezara a desarrollarse. Entender que ese esfuerzo que iba a hacer en el mercado, ¿sí?, me lo iban a guiar. Me iban a guiar en ese esfuerzo. Y eso definitivamente es fantástico. ¿Por qué? Porque hay una línea de patrocinio, hay una línea de auspicio y hay un sistema, ¿sí? El sistema está diseñado, o nos han diseñado un sistema, gracias a Fusion y a nuestro presidente fundador Álvaro Zúñiga. Nos ha diseñado un sistema desde la producción hasta el cliente final. Y es muy importante entender que la compañía ya está haciendo casi todo, y lo que nos está dejando a nosotros es simplemente una parte de la distribución, que es muy importante, por lo cual vamos a tener resultados financieros poderosos. Si comparamos las rentabilidades que tiene una red de mercadeo con cualquier otro negocio, yo ya he hecho ese trabajo, definitivamente eso fue otra de las ideas, o otra de las realidades que a mí me permitió entender mejor las redes de mercadeo y quedarme en este negocio más de 9 años, porque podía crear flujo de efectivo, podía crear riqueza, y lo mejor de todo, podía hacerlo acompañado de personas que ya lo estaban haciendo, que ya se habían enfrentado al mercado, y que a Dios gracias, como tenemos un modelo tipo franquicia, las cosas en buena medida están dadas, y al estar dadas se hace mucho más sencillo para nosotros. Esa curva de aprendizaje, ese know-how empresarial, es mucho más sencillo de esa manera. Y definitivamente iniciar en negocios con redes de mercadeo, creo que es una decisión muy pero muy sabia. E iniciar en Fusion es aún mucho más sabio. Ese es el primer principio. El mercado es el mejor catalizador de habilidades, y nosotros siempre vamos a estar en el mercado, porque también somos un negocio y siempre vamos a estar expuestos. El segundo principio es el autoconocimiento es poder. En el oráculo de Delfos había muchas máximas, ¿no? Cuida tu salud, respeta las leyes, pero el más sexy de todos ellos era conócete a ti mismo. De hecho, que el filósofo Sócrates decía lo mismo. Después el escolástico San Agustín de Hipona dice lo mismo: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Recuerdo clarísimo cuando estábamos en un bono viaje en Aruba, cuando nuestro presidente fundador dijo que la felicidad radica en el autoconocimiento. Entonces, el oráculo de Delfos, Sócrates, San Agustín, nuestro presidente Álvaro Zúñiga y Omar Luque estamos de acuerdo en que el conocimiento es poder, el autoconocimiento es poder. Entonces necesitamos tener esa hoja de ruta para conocer nuestras emociones, para conocer la manera correcta de enfrentar a la vida, la manera correcta de enfrentar el mercado. Y definitivamente Fusion ha desarrollado una batería de herramientas junto con la organización y el equipo. Tú tienes acceso a capacitaciones de manera muy seguida, primero. Segundo, tienes una batería de herramientas en aware.tips
Y yo lo recomiendo abiertamente y yo creo que esa batería de herramientas no solamente sirve para redes de mercadeo, sino que sirve para la vida. Es muy extraño que en cualquier círculo te recomienden libros de desarrollo personal. Es más, este libro que te acabo de leer, los cuatro acuerdos, es un libro, es una edición que me la obsequiaron, lo tengo, debe ser 7 años, está ya casi deshojada por las veces que he tenido que subrayarlos y utilizarlo en grupos de desarrollo. Entonces, ese autoconocimiento que va a generar poder tiene una guía, y esa guía está en el plan educativo de la compañía. Empieza en ese poderoso plan de acción que necesitamos hacer. Entonces, ese autoconocimiento de repente nos va a llevar a cuestionar lo que venimos haciendo. Y cuando yo ingresé a Fusion, empezaba a cuestionar lo que venía haciendo, sin que sea bueno o malo, sino que quería buscar algo mejor. Y en las redes de mercadeo encontré las variables que a mí me permitían ser mejor. Después de los principios necesitamos certezas. Las certezas no necesariamente son principios, sino son ideas de las que yo me agarro y digo, sabes que esto es cierto, esto es mi verdad, sin que necesariamente sea la verdad de otra persona, sin que necesariamente sea la verdad del mercado, sin que necesariamente sea un principio. Una de mis certezas es, quiero hacer redes de mercadeo con Fusion. Quiero hacer redes de mercadeo con Fusion. Y esa certeza lo empecé a desarrollar rodeándome de las personas correctas, de las personas que ya habían recorrido el camino y que ya tenían más kilometraje, por así decirlo, que yo. Y es súper importante porque el hecho de rodearte con personas, más allá de ganar dinero, que te vaya a hacer ganar más dinero, lo que realmente te ayuda es a comprar, literalmente a comprar tiempo que no tienes. Porque una persona que ya tiene 5, 10 años de experiencia haciendo redes de mercadeo, estando en negocios, te puede ahorrar ese tiempo de aprendizaje al juntarte con él. Y definitivamente eso es lo que hice. Necesitaba tener esa certeza. Quiero hacer redes de mercadeo con Fusion. Que implica estar viviendo en el multicrecimiento. Y el multicrecimiento en nuestra compañía abarca salud física, salud financiera y salud emocional. Que implica seguramente cambiar algunos hábitos. No sé si en otras redes se lo permitan, ¿no? Pero en esta red de mercadeo, en Fusion, vamos a cambiar hábitos. Ahorita me estoy tomando un rico Vita Energía Extra T. Y el hábito de estar, por ejemplo, hidratado, eso es algo que empecé a desarrollar en esta compañía. Porque antes andaba un poco seco. Pues ahora ya andamos un poco más hidratados, un poco mejor. Y cada vez mejorando. Entonces, si deseas hacer Fusion en serio, necesitamos tener la certeza de que voy a hacer Fusion. Y voy a hacer Fusion significa que lo voy a hacer en 2018, lo voy a hacer en 2019, lo voy a hacer en 2020, con todos los cambios que pueda haber, porque los cambios también son para mejorar. Justamente por eso es otra de las certezas, ¿no? Que está dentro de esa certeza, que voy a hacer Fusion, que implica que soy una compañía dinámica, y las compañías dinámicas tienen cambios, definitivamente. La segunda de mis certezas es, necesito habilidades. Necesito habilidades. Y yo entendí eso, porque en este negocio me dijeron, oye Omar, haz una lista, empieza a contactar personas. Y definitivamente, muchas veces por mi cabeza pasaba la idea, pero ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué tengo la necesidad de hacer eso? Y entendí que tenía que hacerlo para desarrollar la habilidad. Y la habilidad me iba a catapultar a mejores resultados. Entonces, es súper importante tener esa certeza, porque no podemos tener los resultados que queremos con las habilidades que tenemos. No puedes tener un resultado 10 con mentalidad 7. Entonces, esas habilidades definitivamente han hecho que mi negocio se pueda crecer cada vez más. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo obtengo las habilidades correctas? Muy sencillo, haciendo un buen plan de acción, ¿sí? Juntándote con las personas correctas, escuchando la información correcta. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que entra acá. Este coco es lo que va a crear todo.
Es lo que te decía al inicio, es lo que va a interpretar los hechos, o lo que va a interpretar lo que ocurre, y va a ser tu verdad, y va a ser mi verdad. Entonces es súper importante eso. Entonces, dos de mis certezas. Quiero hacer redes de mercadeo con Fusion, y necesito desarrollar habilidades. Porque si no necesitas desarrollar habilidades, ya tendrías el resultado que tienes. Entonces, esa humildad que a mí me ha costado desarrollar, definitivamente es algo que ha hecho que mi negocio pueda crecer. Y ojo, humildad no viene de sumisión, no viene de aceptación per se de las cosas que te dicen. Humildad etimológicamente viene de iluminación. ¿Sí? A veces confundimos los términos, y humildad viene de iluminación, que significa que vamos a iluminar y vamos a ayudar a muchas más personas. De eso se trata el negocio. Una vez que tengo establecidos mis certezas, me encantaría decirte que el negocio lo vas a desarrollar entre principios y certezas, pero la vida y las redes de mercadeo no funcionan así. La vida tiene recovecos, la vida tiene siempre sus bajadas, la vida tiene sus golpes. Es imposible ganar el mundial de fútbol sin que te lesiones una vez. No va a pasar eso. Y necesitamos entender eso. Y para entender eso, necesitamos entender que necesitamos criterio. Entonces, yo voy a tomar mis principios, voy a tomar mis certezas, y sobre esa base voy a desarrollar mis criterios. Y te voy a compartir dos de mis criterios. El primero de ellos: ¿qué deseo que sea Fusion en mi vida? ¿Qué deseo que sea Fusion en mi vida? Y definitivamente hay muchas respuestas posibles. Pero yo quiero llegar al eslogan de la compañía, que es lo que a mí me ha cerrado en el negocio desde el primer día que empecé a hacer este negocio, que es: mejoramos tu vida. Ese eslogan a mí me encantó, me sigue encantando, lo sigo utilizando y lo seguiré utilizando todos los días que construya este negocio, porque me parece profundo, me parece transversal. Recuerda que las palabras son como flechas que pueden atravesar muchas realidades, y con las palabras podemos llegar a muchos lugares de una manera muy pero muy poderosa, y hay que agarrarnos de las palabras que tienen fuerza. Definitivamente ese criterio ha ayudado a desarrollar mi mente emprendedora. ¿Qué deseo hacer con Fusion en mi vida? Actualmente yo tenía un sueño, y mi sueño era tener un emprendimiento intelectual, y actualmente estoy desarrollando un emprendimiento intelectual, ¿sí? Con círculos distintos incluso a las redes de mercadeo. Gracias a Dios, obviamente ya todos están consumiendo el producto, ya hay algunos nuevos prospectos, y eso es gracias a respetar los espacios de las personas. Yo he entendido eso, ¿no? Que con mucho criterio podemos hacer que el negocio crezca sin restregárselo en la cara a nadie, porque el negocio ya es suficientemente bueno. Fusion ya es suficientemente bueno como para restregárselo a alguien. Simplemente necesitamos mostrar la oportunidad, entendiendo, como te decía, el primer criterio, qué es lo que Fusion es en mi vida. Para muchos, sobre todo en los inicios, puede significar pagar una mejor educación para sus hijos, puede significar pagar deudas, puede significar mejorar esa salud, puede significar mejorar el perfil deportivo. No todos tienen que tener el mismo objetivo. No todos tienen que tener el mismo objetivo. Pero sí todos vamos a mejorar nuestras vidas. Esa palabra, esa frase y entender eso me ha hecho dar cuenta, de que podía emprender siempre en contribución, ¿sí? Y el emprendimiento, yo entendí esto gracias a la filosofía de Fusion, que me permitía poder hacer contribuciones en la sociedad, desde nuestras trincheras, desde nuestros perfiles, porque acá hay personas con distintos perfiles, con distintas maneras de pensar, y eso es importante, eso es muy importante. Y el segundo criterio: adaptarse. Es muy importante
entender que vamos a necesitar adaptarnos. Se habla mucho de la nueva normalidad, de la nueva realidad. Yo la verdad es que sigo creyendo que la nueva normalidad y la nueva realidad, sobre todo en los últimos 20 o 25 años, siempre ha sido nueva cada año, porque el mercado, ¿no? Y tal vez volvemos al principio, el mercado siempre ha ido evolucionando, ¿sí? Y lo que pasa ahorita, lo que ha pasado con los confinamientos y todo ello, simplemente es que el mercado ha ido cambiando, punto. Y el mercado siempre va a cambiar, por eso cataliza habilidades. Entonces necesitamos estar prestos, adaptarnos a eso, adaptarnos a esos cambios, ¿sí? Pero hay cosas a las que no podemos adaptarnos, ¿sí? Como respetar los principios. En comunidad, nosotros entendemos que hay algunos principios transversales, sobre todo que los principios que van a guiar nuestra vida. Uno de ellos, por ejemplo, es la lealtad, ¿sí? La lealtad con tus principios. Yo tengo una gran lección de mi padre. Alguna vez, cuando yo aún destapaba las ollas universitarias, estábamos pasando por un momento financiero más incómodo. Bueno, ya habíamos pasado por muchos momentos incómodos y empezábamos a mejorar. Mi papá había cogido unos proyectos, estábamos mejorando. Y un día me llama y me dice: ¿sabes qué, Omar? La situación se va a poner color de hormiga. Y bueno, yo ya estaba acostumbrado. Y le pregunté por qué, si ya estábamos mejorando. Y me dijo que al proyecto al que le habían invitado ya no iba a estar. Y le pregunté por qué no ibas a estar. Y me dijo: porque la persona que me invitó ha tenido retos muy fuertes y yo no puedo estar en ese proyecto por lealtad, ¿sí? Y eso para mí fue muy flagelante, siempre fue muy directo. La enseñanza me queda hasta el día de hoy. Y entendí que la miseria humana empieza cuando traicionamos a nuestros principios, cuando no somos leales con nuestros principios. Entonces necesitamos adaptarnos al mercado, pero no necesitamos cambiar nuestros principios. Entonces, para ir cerrando y hacer una especie de recuento de todo lo que te he dicho, necesitamos hacer las interpretaciones correctas, ¿sí? No hay hechos, hay interpretaciones, decía Federico Nietzsche. Ahora, necesitamos entender que hay principios, certezas y criterio. De los principios, que el mercado es el mejor catalizador de ellos, de todas nuestras habilidades. En el autoconocimiento está el poder. Nuestras certezas: quiero hacer redes de mercadeo con Fusion. Yo quiero hacer redes de mercadeo con Fusion. Ya lo vengo haciendo casi una década y lo quiero hacer la siguiente década más, y la subsiguiente y la subsiguiente. Es una certeza que tengo y te quiero compartir esa certeza. La segunda certeza es: necesito habilidades, necesito mejorar mis habilidades. Las habilidades, incluso si tú escuchas entrenamientos del año 2012, 2013, vas a escuchar versiones incluso a veces distintas, hasta contradictorias, ¿sí? Porque las habilidades también mejoran. Entonces, esa es una de mis certezas, que siempre necesito habilidades. Y esas habilidades, Omar Luque está dispuesto a desarrollarlos. Me ha costado mucho vencer el tema de las redes sociales, pero hoy en día lo venimos haciendo. Y gracias a Fusion y gracias al equipo, lo estamos haciendo cada vez mejor. Necesito criterios, porque la vida no es un juego donde todo está establecido. Siempre hay cosas que vas a necesitar. Y una de ellas, los dos criterios son: ¿qué quiero que sea Fusion en mi vida? Importante. Para mí siempre ha sido una herramienta para mejorar vidas y para mejorar mi vida. Adaptarse. El mercado cambia, pero los principios deben continuar. Te invito a que revises tus principios. Te invito a que revises tus certezas. Y te invito a rebatir también esos criterios. Y obviamente, ¿cómo empiezas eso? Hay una frase incluso que es bíblica, que dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y es importante saber observar cuáles son esos frutos de los que vengo obteniendo hoy en día, en todos los niveles, ¿sí? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel en el equipo. Porque si existe una señal, todo lo que pasa es una señal de algo.